Muy buenas noches, ingeniero Fernando Valle. Como tema de exposición, arquitectura de los FPGA. Bueno, voy a dar lo que es una breve descripción de los FPGA. Son dispositivos semiconductores reprogramables basados en matrices de bloque de lógica configurables, conocidos como SLB, cuyas conexiones, como vemos aquí en el gráfico, están conectados, cuyas conexiones se pueden modificar según las necesidades del diseñador. Las características de la arquitectura interna de una FPGA tienen una matriz de bloques de lógica configurables que se llaman CLB, son bloques lógicos. Como vemos aquí tenemos dos bloques iniciales, que del G1 al G4 y el F1 al F4, cuyos parámetros se pueden modificar de forma presente, de diferentes funcionalidades. Cada SLB consiste de forma genérica en varias tablas de LUTs, lookup tables o tablas de consulta, cuyas salidas están multiplexadas y unos parámetros de configuración de dicho CLB. Bueno, hablando más a fondo de lo que es, cómo están desarrollados lo que es la arquitectura de los FPGA, pues son una matriz de rutado encargado de conectar los SLB entre ellos y a su vez estos con las celdas de entradas y salidas. Como vemos aquí tenemos un gráfico, que son unos cuadros que están alineados y están conectados entre sí. Como vemos, estos son los principales y estos aquí son los que están ya en medio. Están conectados en forma de celda de entrada y salida. Su misión es comunicar la lógica interna de la GPGA en el exterior. Cuando hablando de que solo son bloques de lógica son configurables, sino que tanto de la matriz que vemos aquí, de rutado como las celdas de entrada y salida, son programables. Bueno, hablando más de lo que es los FPGA, existen gran variedad en el mercado de circuitos integrados que abarcan desde dispositivos personalizados para cada aplicación a otros que se pueden programar en función de necesidades de cada momento. Bueno, y mientras los LCB proveen la capacidad lógica de interconexiones, rutean las señales entre los bloques. Como vemos aquí tenemos un gráfico más, más descriptivo. Vemos que están en celdas. Aquí están funciones programables, entrada y salida. Y los software de diseño ocultan la tarea de enrutamiento del usuario, disminuyendo la complejidad del diseño. Vamos hablando qué es Lookup Table, que es algo esencial que es en la arquitectura del FPGA. Es un tipo de memoria programable que se utiliza para generar funciones lógicas. Por ejemplo, mediante tres entradas se pueden colocar hasta ocho celdas de memoria, por lo que una LUT para tres variables de entrada permite generar una suma de productos con hasta ocho términos. Como podemos ver, los dispositivos FPGA pueden ser no volátiles si están basados en tecnología antifusible o volátiles si están basados en tecnología SRAM. Como vemos, aquí tenemos un gráfico. Aquí vemos que está el PC, el Wi-Fi que están haciendo como una tipo conexión. Y aquí sí una administración de comandos. La ROM, la RAM, los puertos, como vemos la ROM, la RAM, el microprocesador, que esto es un FPGA. Bueno, también vemos lo que los principales fabricantes de los FPGA también son Altera, que eso es parte de Intel, Xilinx, Cypress y Lattice. Bueno, vamos a hablar más a fondo de los FPGA. ¿Qué es un FPGA? ¿Producto de qué son? Son productos intermedios entre los dispositivos de lógica programable que se llaman PLD y los circuitos integrados de aplicación específica se llaman ASIC. Los PLD surgieron por la necesidad de disponer los circuitos cuya funcionalidad no estuviera definida de forma estática, como un simple conjunto de puertas lógicas conectadas entre sí. La mayoría de GPGA presentan la desventaja de que se podían ser programados una única vez, presentando desde el momento de su programación la misma funcionalidad. Como vemos,
los FPGA pueden ser utilizados en la industria automotriz, sistemas de emulación de hardware, sistemas militares, equipos de investigación y medicina. Además, tienen un papel muy notable en el desarrollo de sistemas integrados debido a su capacidad para iniciar el desarrollo de software del sistema simultáneamente con el hardware. ¿Qué es hardware? Es todo lo que es componente y nos permite simulaciones de rendimiento del sistema en una fase muy temprana del desarrollo, pudiendo realizar varias particiones del sistema, que son CW y HW. Muchas gracias. ¿Qué tal, estimado ingeniero? Reciba un cordial saludo. Mi nombre es Novia Yulisa León Arriaga, estudiante de tercer semestre de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación Paralelo CO. Pertenezco al grupo número 1 y a continuación le voy a presentar mi exposición, la cual tiene como tema qué son los microprocesadores. Bien, un microprocesador es un circuito integrado que contiene todos los componentes de un computador. Como se puede apreciar, arquitectura de un microcontrolador. Bien. Podemos definir la arquitectura de un microcontrolador de dos formas, como son la de von Neumann y la de Harvard. Además, estas arquitecturas pueden tener procesadores de tipo CIS o de tipo RISC. Eh, Arquitectura de von Neumann. En esta arquitectura circulan los datos por el mismo bus, ya que estos son guardados en la misma memoria. Su principal ventaja es el ahorro de líneas de entrada-salida, pero se supone una disminución de velocidad por los procesos que se realizan. Arquitectura de Harvard. A diferencia de la anterior, en la arquitectura de Harvard existe una memoria específica para datos y una memoria específica para las instrucciones. De esta forma se usan dos buses bien diferenciados. Con esto se logra trabajar con las dos memorias simultáneamente y en consecuencia se tiene mucha más velocidad en la ejecución de los programas. Procesador de tipo CIS. Es un procesador que permite manejar un amplio juego de instrucciones. En español es comúnmente conocido como ordenador con juego de instrucciones complejas. Procesador de tipo RISC. Los circuitos de tipo RISC disponen de una estructura que busca como mínimo la instrucción próxima a ejecutar mientras se realiza la instrucción actual. Estructura permite lograr no solo mayor velocidad del proceso, sino también procesar cada instrucción con la misma velocidad. Hola, buenas noches, ingeniero Fernando Valle. Mi nombre es Ana María Larco y bueno, en esta ocasión pues a mí me ha tocado exponer lo que son los procesadores CISC y el procesador RISC. Bueno, como primer paso tenemos que el procesador de tipo CISC es un procesador que permitirá manejar un amplio juego de instrucciones y es llamada así en sus siglas en español, que significa pues ordenador con juego de instrucciones complejo, ¿no? Y en este caso, lo que es el procesador de tipo RISC es cuando un procesador está diseñado para manejar pocas instrucciones, pero sin afectar las presentaciones del ordenador. Y bueno, es así llamado en español ordenador con juego de instrucciones reducido, el cual permite programar con mucha más facilidad y por si fuera poco, pues los circuitos de tipo RISC disponen de una estructura que busca como mínimo la instrucción próxima a ejecutar mientras se realiza pues la instrucción actual. Tenemos lo que es el funcionamiento de un microprocesador, el cual está compuesto por un circuito integrado, donde convergen pues varios elementos, ¿ya? Su funcionamiento pues dependerá de lo que es el programa para el cual fue implementado o está implementado, ¿no?
En la memoria del dispositivo se deben de almacenar los datos para que el CPU realice las instrucciones de dicho programa. La característica de un microprocesador. En este caso, pues tenemos que son compatibles para reducir el consumo de energía eléctrica. Estos dispositivos se pueden convertir en una unidad central de procesamiento. También poseen una pequeña cantidad de memoria aleatoria. Cuentan con elementos de entrada y salida. Disponen de ondas de alta frecuencia, las cuales configuran los impulsos del reloj que se usan para la regularización de todos los métodos donde se pueda aplicar. Gracias. Buenas noches, voy a explicar sobre el funcionamiento de un microprocesador y las aplicaciones de un microprocesador. Funcionamiento de un microprocesador. Un microcontrolador podría servir como el cerebro de nuestro hogar, llevando a cabo instrucciones como por ejemplo cambio de luz, aumento de temperatura, cambios a través de sensores de movimiento o proximidad, etc. Algunos ejemplos en las imágenes. Dentro de las aplicaciones de un microprocesador tenemos los sensores de luz y dispositivos de control. Aplicaciones del microcontrolador en dispositivos de día a día. Los dispositivos de control de proceso, dispositivos de instrumentación industrial, dispositivos de control de proceso. Estos están en el grupo de las aplicaciones de microcontroladores en dispositivos de control industrial. Están de igual manera los voltímetros, la medición de objetos giratorios, que están en el grupo de las aplicaciones de microcontroladores en medición de dispositivos de medición. Muchas gracias. A ver, bueno, continuando con la exposición de la práctica experimental, tenemos aquí el circuito de la alarma contra incendios, en la cual hemos aplicado un sensor de temperatura y un sensor de humo. A su vez, una placa LED 16x2, la cual nos va a permitir leer los valores a través de los sensores de temperatura y tanto como de humo, en la cual también hemos utilizado lo que es una bocina para designar cuando los valores son seguros y son peligrosos. En este caso, primeramente partiremos con el Arduino Uno, el cual nos permitirá hacer la configuración de todos los pines de la placa del LCD, los sensores de humo y el sensor de temperatura, y a la misma vez lo que es la bocina, dándonos lo que son los terminales digitales y analógicos. Partiremos primeramente configurando lo que es la placa LCD, la cual tendrá conectado de los terminales DB7 hasta DB4, el terminal E y el terminal RS, que irán conectados a los pines digitales de nuestro Arduino del 1 hasta el 7. Luego conectaremos de BSC al lado positivo de nuestra placa de protoboard y GND a la parte negativa. De igual manera conectaremos el punto RB de lectura igual a la parte negativa, y la parte de LED estará conectada a través de el lado positivo del protoboard con una resistencia de 1 kilo ohm. Luego utilizaremos lo que es un potenciómetro, el cual a su vez que nos permite regular la corriente que ingresa a través de nuestro circuito, también nos permitirá regular lo que es la intensidad o el color que se presentará a través de la luminosidad que se presentará en la pantalla LED. Ahora, una vez conectado lo que es nuestra placa LCD, partiremos con lo que es el sensor de temperatura. El sensor de temperatura estará conectado de boot hacia el pin analógico de nuestro Arduino, que estará conectado en el punto A0, porque el sensor de temperatura será el que guarde los valores de nuestro circuito, lo cual implementaremos también lo que son 3 LEDs, los cuales nos permitirán marcar a través de la medición de temperatura cuál es seguro, cuál es
poco elevado y cuál es peligroso. Estos LEDs estarán conectados, el LED verde estará conectado al pin 11, el amarillo al 12 y el rojo al 13. Ahora partiremos con lo que es la bocina. La bocina va a estar configurada tanto para el sensor de temperatura como para el sensor de gas. En este caso, el pin positivo va a estar conectado al pin digital número 10. Ahora vamos a partir de lo que es el sensor de gas. En este caso va a estar conectado B1, H2 y B2 al lado positivo de nuestro protoboard. Y el lado A1, H1 estarán conectados a la parte negativa. A diferencia de A1, que en este caso es la lectura, va a estar conectada al lado negativo con una resistencia de 100 kiloohms. Y el punto A2 de nuestro sensor va a estar conectado al terminal al terminal analógico A5 de nuestro Arduino Uno. En este caso serían todo lo que son las conexiones y por último las resistencias que están conectadas de los LED son de 330 ohms, ¿no? Entonces esto sería todas las conexiones de los componentes hacia el Arduino Uno. Ahora, lo que nos faltaría completar es puentear o alimentar nuestro protoboard. Como podemos ver en la simulación, este cable va a ser el cable de fuente y el cable de almacenamiento de datos que va a entrar. Entonces este mismo va a ser el que alimente todo nuestro circuito. En este caso va a ser alimentado con 5 voltios hacia el lado positivo de nuestro protoboard y el cual vamos, de la misma manera, vamos a poder puentear hacia el otro extremo. Y el lado negativo vamos a ocupar los dos terminales que tenemos de GND del lado de los puntos digitales y del punto analógico, ¿no? Entonces aquí tendríamos todo nuestro circuito, estaría completo, ¿no? Entonces partiremos ahora a lo que es la programación. En este caso, como podemos ver, tenemos un código implementado dentro de las mismas designaciones que nos da el programa, pero también lo hemos realizado en el sketch de Arduino, ¿no? Entonces, en este caso, vamos a explicar en qué consiste la programación. Primeramente, para que nuestro circuito funcione, debemos programar lo que es la pantalla LED a través del Arduino, por lo cual necesitaremos una librería, la cual estamos incluyendo al comienzo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos antes de entrar a la parte del void setup? Y el void lo cual nos va a permitir declarar tanto los pines como el proceso de funcionamiento. Primeramente vamos a declarar con variables enteras y una flotante los pines. En este caso realizamos este proceso porque tratamos de llevar una simulación de una alarma. Entonces necesitamos declarar cuáles son las variables que van a leer números enteros y cuál va a ser la variable flotante. Entonces en este caso a través de int declaramos las variables de entero, ¿no? Y a su vez en este caso vamos a declarar también lo que son las variables de entrada o los pines de entrada. En este caso vamos a declarar como enteros a sensor de temperatura, a sensor de gas, a humo, al LED verde de gas, al LED rojo de gas, incluyendo el terminal que va a tener o el punto digital. En este caso es 8, 9 para el rojo, alarma va a ser 10, el LED verde de temperatura 11, el LED amarillo 12, el LED rojo de temperatura va a ser 3. Y la flotante, en este caso la que va a medir la temperatura, porque va a ser un cálculo. Entonces es flotante. Ahora, en este caso se ha ocupado la combinación de bytes a través de una hoja de cálculo. Los símbolos. En este caso, los símbolos nos permiten un poquito mejorar el diseño, ¿no? Entonces hemos creado el símbolo de centígrados, ya que dentro del programa vamos a presentar la letra C, que es de grados Celsius, pero nos falta grados, ¿no? Entonces aquí creamos a través de una tabla en Excel de 5 por 8, creamos los bytes, ¿no?
Entonces, en este caso designamos a través de byte letra 1, que en este caso tenemos como comentario el símbolo de grado, y el símbolo de la alarma, o el dibujo de la alarma, lo tenemos como letra 2. Ahora, partimos con lo que es el void setup. En este caso, lo que debemos hacer primeramente es encender la pantalla LED. ¿A qué viene esto? Viene en el sentido de que en nuestro circuito, a nosotros alimentarlo, ¿no es cierto? El único que va a presentar a través de su pantalla o va a presentar algún dato va a ser la pantalla. Entonces, vamos a empezar declarando a través del SD, que son las librerías que hemos eh, incluido al comienzo. Vamos a declarar y entre el punto 16 y 2, que es la dimensión de la pantalla LED, ¿no? Entonces, designamos que se enciende primero lo que es la pantalla LED, luego utilizamos el carácter. El carácter va a ser el símbolo de grados, ¿no? Y la alarma. En este caso, ¿por qué hacemos esto? Porque al encender el LED, como obviamente sabemos, al encender un circuito va a marcar un valor. Entonces necesitamos que todo se presente de una manera igual. Una vez declarado esta parte, partiremos a los pines de salida o los puntos de salida. En este caso, solo declararemos los puntos de salida porque ya hemos declarado lo que son las terminales de entrada como enteras. Entonces no necesitamos declarar los pines como entrada. Entonces solo declaramos a través de pinmod el LED verde de gas, el LED rojo de gas, el LED verde de temperatura, el amarillo y el rojo. Y a su vez el pin de alarma. El pin de alarma es el que va a activar a través de las configuraciones que vamos a hacer, ¿no? Entonces, con esta parte concluimos lo que es el void setup. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el void loop. En este caso, como es un Arduino Uno y utilizamos un sensor de temperatura, el sensor va a tener valores de 0 a 1023. Entonces, vamos a declarar temperatura, en este caso analog write, va a ser el pin digital, el que va a leer los valores que se ingresen a través de los movimientos, en este caso, ¿no es cierto? En este caso del medidor de temperatura, cuando movamos la pestaña, ¿no? Que lo veremos después, y va a realizar los cálculos, ¿no? Aquí tenemos la fórmula que nos va a permitir realizar el cálculo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que el voltaje, en este caso, en estos circuitos es de 5 voltios, ¿no? Por 1024 por la temperatura que se ingrese o presentemos a través del sensor, ¿no? Entonces, partimos de los puntos 0, perdón, 9 y 0, que van a hacer que las filas del display, que son los pines que hemos configurado, se muevan entre ellas, entre filas y columnas, ¿no? Luego imprimiremos el valor de la temperatura en el display. Es lo que hemos hecho con el cálculo y al mover la pestaña del sensor cuando realicemos la simulación. Entonces, luego guardamos el valor, presentamos la C, ¿no? Aquí imprimir la letra C de centígrados en el display porque los cálculos realizados se presentarán automáticamente porque se guardan en la variable temperatura, ¿no? Partiremos, aquí como podemos ver, hemos ingresado el byte 1, que en este caso es la letra 1 de grados centígrados, el símbolo. Una vez completado lo que es la fórmula y la designación para la de temperatura, hablaremos sobre lo que es el sensor de gas. En este caso, hacemos lo mismo, pero aquí no realizamos ningún cálculo, simplemente ingresamos humo, que en este caso es para el sensor, ¿no? A través de Analog Write, que directamente nos va a mandar al pin analógico que hemos seleccionado para este sensor, ¿no? Declaramos con un if que si humo es mayor o igual a 900, ¿no es cierto? Vamos a decir que esto es peligroso. Entonces, vamos a encender a través de Digital Write, vamos a declarar que el LED rojo se encienda y el LED verde se apague, indicándonos que es peligroso, ¿no? Entonces, el LCD que viene a través de 15 y 1, que es de la designación de la tabla de 16 por 2, entonces, en este caso escribimos
el by 2 porque en la pantalla LCD se va a dibujar el símbolo de la alarma. Entonces, la alarma tendrá un tono de 1500. Ahora, para decir que en este caso, que humo sea seguro, ¿no? Entonces, decimos que if humo debe ser menor a 970. Entonces, a través de Digital Write, simplemente prenderemos el LED verde y apagaremos el rojo. Pero en este caso ya no se encenderá la alarma. Ahora, ¿cómo hacemos la combinación para que presenten tanto los valores de humo y temperatura en la pantalla? A través de if, para valores seguros, decimos, si humo es menor a 970 y temperatura es menor a 40, imprimimos en el LCD seguro. No ponemos no tone, que en este caso es que no suene la alarma, y imprimimos temperatura y humo normal, ¿no? Ahora, para conocer el estado de lo que el humo es peligroso, hacemos lo mismo, ¿no es cierto? Entonces decimos, if humo es mayor o igual a 970 y temperatura es mayor a 70. Presentamos en pantalla temperatura y humo alto con la condición L y if, que si humo es mayor a 970, se imprima humo detectado. Y si la temperatura es mayor a 70, temperatura muy alta. Ahora, una vez programado esto, ¿no? Imprimimos peligro y encendemos, ¿no? El LED rojo. Esto es para el sensor de temperatura que tiene 3 LEDs, ¿no? Entonces encendemos el rojo, apagamos el amarillo y luego el verde. Entonces imprimimos el símbolo de la alarma con un tono de alarma de 1500. Ahora, en este caso, si decimos, ¿no? Que para el sensor cuando la temperatura es intermedia, solo nos marque a través de un LED, que en este caso va a ser el amarillo. Vamos a decir que si la temperatura es menor o igual a 70 y mayor o igual que 40, se va a encender el LED amarillo, como podemos ver aquí, y nos va a marcar que se va a encender. Ahora, si el dado el caso fuera el siguiente, si temperatura es menor o igual a 70 y la temperatura es mayor a 40 y el humo es mayor a 970, esto va a marcar como peligro. Entonces imprimimos peligro, imprimimos nuevamente humo detectado, la pantalla LED va a correr de 15 a 1 porque es de 16 por 2 e imprimimos el dibujo de la alarma. Ahora, en este caso, para presentar cuando utilicemos lo que es la medición de temperatura, cuando realicemos la simulación, observaremos que al utilizar el sensor, nos aparecerá una barra la cual podemos mover de izquierda a derecha. Entonces, en este caso, al mover de izquierda a derecha, que es decir, que va a subir la temperatura, vamos a imprimir una alerta. Cuando la temperatura rebase, en este caso, los 40 grados, ¿no? Entonces, decimos a través de LCD Print, temperatura subiendo, va a sonar una alarma de 1000, en este caso un poquito más suave que la de 1500, porque solo es para avisar que la temperatura está subiendo. Imprimimos el diseño de la alarma durante un tiempo de 500 milisegundos, ¿no? Entonces, en este caso, si la temperatura sigue menor a 40, que este caso es el lado más seguro, solo encenderemos el LED verde, ¿no? Y se mantendrá apagado el LED rojo y el LED amarillo. Esto sería toda la parte de la programación. Ahora realizaremos lo que es la simulación, ¿no? En este caso podemos ver nuestro circuito. La misma programación que tenemos aquí es la misma que tenemos ingresada aquí en el código, ¿no? Entonces, partimos de iniciar simulación. Como podemos ver, lo primero que se enciende es la pantalla marcándonos por defecto una temperatura de 24.71. Como hablábamos, si en este caso utilizamos el sensor de temperatura, podemos ver que si vamos de izquierda hacia derecha, empieza a subir, ¿no? Y si llegamos a más de 40,
Suena primero la alarma y se enciende el gráfico, ¿no? Es lo mismo, vuelve a bajar a verde cuando la temperatura es menor de 40. Ahora, si sobrepasamos, podemos ver que el sonido es un poquito más intenso. Ahora, en el mismo caso del sensor de humo, hacemos clic sobre el sensor, nos va a presentar esta señal de humo, ¿no? Entonces, en este caso, acercamos un poquito más y como podemos ver, dice humo detectado y se enciende el LED rojo. Entonces, con esto concluimos lo que es la práctica experimental.